Frases que trazan un camino, entretejidas con lecturas que diseminan espacios de sentido. Interlínea, cultura editorial. Espacios para separar y unir líneas de escritura, miradas y lenguaje, contenidos en ese objeto interminable que es el libro, alrededor del cual se construye día a día la cultura editorial. Interlínea es un lugar de encuentro entre profesionales, académicos y universitarios, producido desde la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los invitamos a que nos acompañen en esta charla que vamos a tener con Angélica Olaya Murillo, quien viene representando a varios editores, supongo, de la Universidad de Colombia. Creo que es importante platicar con ella, ya que estamos en una feria donde el país invitado es Colombia y en especial las editoriales universitarias. Universidad es profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata, magister le dicen, magister, ajá, es un máster o qué, es un máster en antropología social de la universidad. ¿Ya me lo apagaron? Es que si le bajas mucho no me escuchan. Ok, gracias. Tengo que ser escandalosa, perdón. En Antropología Social de la Universidad de los Andes, cursó el diplomado en Estética de Corrección Literaria y Discursiva del texto en la Universidad Javeriana también. El diplomado en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo, eso no sé dónde está, pero es interesante que exista este diplomado, ¿no? Y el diplomado de Literatura y Cultura de este mismo instituto, entre otros. Ha sido docente en el diplomado en Edición y Corrección de Estilo de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es la coordinadora de la Oficina de Edición de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bueno, por lo tanto, bueno, pues nos encontramos con una editora muy preparada, pero preparada en varios niveles, ¿no? Desde la preparación, desde los diplomados, esta profesionalización que justo hace un par de horas estábamos hablando de equilibrar el quehacer y por el otro lado el saber, ¿no? Y el saber que nos va dando una cultura para poder realmente como editores transmitir no solamente un objeto bello, sino un objeto bello con contenido y con pertinencia para el lector. Pues muchas gracias por estar aquí y bueno, pues me gustaría un poco que nos platicaras. Vamos a partir de la profesionalización en Colombia, ¿no? Es decir, creo que uno piensa que los editores nada más nos hacemos en el quehacer y no, en la actualidad ya estamos preocupados por todo esto, ¿no? Muchas gracias, Sofía, por invitarme a tu programa. Es algo que ha venido en los últimos años en nuestro país, se ha venido dando. Cuando yo estudié literatura en mi época no había esa rama de especialización en edición. Actualmente existe y está en otras universidades. Simplemente estudiabas literatura y ya está, y sale al ruedo. Y aprende a prueba y error, y con experiencia, con lo que es el día a día, pero no tendría precisión de la fecha. Sí, unos años atrás, las universidades con los programas de literatura, comunicación social, tienen ramas y tienen una línea de especialización en edición. También se han abierto diplomados y en este momento está la maestría en el Caro y Cuervo en edición. También, en realidad ha cogido mucho auge, incluso hasta la Tadeo, muchas universidades están llevando adelante estos programas en profesionalizar la edición. Y tienen acogida además, tienen muchos estudiantes que también están interesados, que es muy importante. Me gustaría conocer cuáles son más o menos, si es que conoces, los perfiles curriculares que hay, porque yo observo a una edición colombiana en general muy posicionada y muy probablemente haya mucha claridad
entre las currículas que se dan en estos diplomados, las editoriales que acogen proyectos que logran darle mucha visibilidad a Colombia en América Latina. Por lo menos ese es el impacto que yo tengo y que veo no solamente en esta feria, sino también en muchas ferias que hay, las misma feria de Bogotá, la que tienen creo que en Medellín también. Cuando están en Bogotá, también tienen presencia importante en Frankfurt, en fin, no son, digamos, un perfil editorial bajo, sino realmente con un buen nivel, ¿no? Muchas gracias por las flores, pero yo creo que, como te digo, ha venido cogiendo auge, mucha fuerza. En Colombia, contrario, por ejemplo, a Buenos Aires, que es la corrección de estilo, por ejemplo, es un oficio viejo, donde ya tienes todo cubierto, todas las editoriales cubiertas, es un oficio que tiene una trayectoria. En Colombia no, y en Colombia se ha venido dando, y se ha venido además también no solo dando a nivel profesional, sino también que hay una demanda en el mercado que te dice, no, necesitamos pasar este texto por corrección de estilo. Eso no existía. ¿Qué es un corrector de estilo? Preguntaba. No, ahora es como, no, ese texto no puede salir sin que pase por un corrector de estilo. Entonces hay una demanda en el mercado, en las instituciones, en las editoriales, y entonces también hay estudiantes y profesionales que ven oportunidad en esa demanda, y entonces ahí también está la contribución de los programas que se están ofreciendo en edición y en corrección de estilo, que bueno, ya incluso al nivel de maestría. Entonces, bueno, yo creo que es un espacio que por supuesto refuerza el oficio, y que también, por ejemplo, estas universidades al tener egresados pues te vinculan inmediatamente, entonces es como un circuito, ¿no? Se necesita, pero además tienes el programa, pero además también la editorial puede ayudar a conectarte. Entonces se está creando ese circuito que viene cada vez más fuerte, es mi impresión. Bueno, para estar presente en una feria, ¿no?, uno tiene que hacer una especie de curaduría. ¿Qué pensaron cuando venían a México para decidir qué libro traer y cómo dejarlo aquí cómo quedar frente a México y este consumo, sobre todo dentro de la UNAM, pero que están viniendo de todas las universidades de la ciudad? Se dio en dos sentidos. El primero, las bibliotecas de la universidad. Enviamos un listado de todas las publicaciones que tenemos. Ellos hicieron una selección, una preselección, y también nosotros elegimos las novedades. Entonces se dio, por un lado, lo que ya estaba elegido por los bibliotecólogos o bibliotecarios, no sé cómo lo llamen acá, pero y también en nuestras novedades sabíamos que articulamos con las charlas que traíamos también con los profesores. Entonces esto es una ventana muy linda, o quizá una puerta muy bonita que se da a través del libro, pero pensar en los profesores que iban a venir a la Filunia, en sus exposiciones, para mostrar los contenidos, lo que se está haciendo en Colombia a nivel académico, y entonces también ahí decíamos, ok, este libro va, este autor va. Esa fue la selección. Sí, bueno, yo sé que uno cuando lleva libros a otro país lo que busca es que se queden en las bibliotecas, y por lo tanto es importante escuchar al bibliotecario como un primer seleccionador también, ¿no?, de este tipo de libros a llevar. Ahora, regresemos a Colombia. Este tema de la lectura, ¿no? Es decir, este es un tema donde las universidades, por un lado, tenemos que formar lectores de nuestros propios libros, pero también caemos en un sistema de lectura que posiblemente sea eficiente. Podemos tener propuestas editoriales maravillosas y de pronto no logramos esta conexión con quien debemos de conectar. ¿Qué está haciendo Colombia para crear un circuito o una promoción de la lectura y sobre todo del libro universitario? En Colombia hay un instituto que se llama Funda Lectura. Entonces ahí hay un programa muy amplio y
una selección de libros muy importantes, incluso también universitarios, porque generalmente Fundalectura trabaja con ediciones comerciales. Bueno, todo es comercial, pero no académico. Y tienen distintos franjas, por ejemplo, de niños de 5 a 7 años, lectura para de 12 a 13 años, y está por todas las universidades, por todas las bibliotecas públicas del país, y llevan agentes de lectura que empiezan a tener talleres, a traer a los chicos, a leerles en voz alta, a hacer infinidad de no sé, metodologías para que los chicos empiecen, sobre todo los de colegio, que empiecen a tener ese hábito de la lectura. Entonces me parece un programa muy importante que tiene el país y que además se articula perfectamente con nosotros. Por ejemplo, tenemos un libro en la Universidad Nacional de Colombia, mi primer libro de plantas, y a nosotros como universidad tenemos tirajes muy pequeños, de 300 ejemplares, pero esto ya lleva un tiraje casi de 2.000 ejemplares. Entonces para nosotros fue como, bueno, de la universidad y de la academia, ¿sí? Saltar a también un público infantil, y Fundalectura permite en gran medida que se extienda a todos los colegios del país. Sí, bueno, yo tuve el privilegio de estar hace año y medio en un congreso internacional de GRAP, de Writing, Reading, ahí en la Javeriana, y bueno, pues sí, me di cuenta que había un sinfín de programas y de estudios y de estrategias donde Colombia pues finalmente acoge este congreso que es internacional, que vinieron de todas partes del mundo como parte de su preocupación, también para expresar lo que estaban haciendo, pero para establecer un diálogo, y creo que eso habla de una Colombia que busca incrementar, ¿no?, el nivel de la lectura. ¿Y cómo logramos que ese libro universitario sea leído? ¿Realmente ustedes lo ven impactado ya, estos programas de fomento a la lectura en etapa primaria, secundaria, lo ven en la universidad? ¿O les pasa lo mismo que a nosotros, que en la etapa de la adolescencia los perdemos y cuando llegan a la universidad odian leer porque todo es obligado? No podría hablarte yo de resultados, el CERLAC me castigaría, no tengo esas cifras. Mi impresión, ¿cuál es? Yo creo que se debe hacer un mejor trabajo en ese sentido, al menos por parte de las editoriales académicas, de salir de ese nicho de mercado, ¿no? Como de salir de un público únicamente universitario. Eso creo que es un trabajo, una labor por hacer, porque claro, es decir, tenemos tirajes cortos, la difusión se hace sobre todo en las universidades, en las tiendas universitarias, también gracias a Siglo del Hombre se distribuye a nivel nacional, pero claro, es un público muy específico, sigue siendo un público muy específico. Yo creo que el libro que te acabo de citar es uno de esos que abre la puerta para que tengamos otros públicos, pero generalmente, claro, por los contenidos, por la especificidad de los temas, tenemos, sí, un nicho lector definido. Entonces, yo creo que el reto y el trabajo es justamente ese, como trabajar en abrirle las puertas a los contenidos para todo tipo de lector. ¿Cómo se relacionan las instancias editoriales con las librerías y las bibliotecas universitarias? Porque a veces parece que son entes, por lo menos en México nos llega a pasar, que cada quien trabaja sin observarse uno a otro y hay una fragmentación para crear una universidad lectora. Yo no desconozco muchos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, de Fundalectura, de nuevo, también la distribución de Siglo del Hombre, pero creo que también nos falta, estamos un poco por la misma línea, ¿no? Nosotros, yo creo que también la edición en América Latina, o al menos en mi país, si bien tiene una trayectoria importante, está también cogiendo más fuerza, profesionalizándose, o sea, que tenemos un camino también por recorrer. Y sí hay como trabajos muy individuales, como islas a veces, pero yo creo que justamente estos espacios de venir a una feria como país invitado de honor a México, todos estos esfuerzos
hacen que nos empecemos a articular. Las bibliotecas, por ejemplo, hay un programa de bibliotecas en Colombia, específicamente hablo de Bogotá, donde tú vas a barrios difíciles, pero tienes una biblioteca preciosa con una selección muy buena, con talleres de lectura y bueno, son esfuerzos, pero claro, falta todavía tramo por articularnos con la CERLALC, por ejemplo, que tienen también unos estudios muy buenos sobre los índices de lectura, pero eso no nos llega. La información a veces no nos llega y sería valiosísima. Entonces, no, ahí vamos, yo creo. Bueno, para los que están aquí, CERLALC es una organización latinoamericana que se dedica al estudio sobre el impacto de la lectura y promueve junto con los gobiernos una serie de programas para la lectura, para fomentar la lectura. En México lo tenemos a través de lo que era Conaculta, hoy es el Instituto de Cultura, y bueno, los diferentes países se conecta con este tipo de organizaciones, ¿no? Porque no necesariamente los que están aquí conocen, ¿no?, lo que es CERLALC, ¿no? Y bueno, CERLALC además está instalado en Colombia. Y bueno, me sorprende que, bueno, nosotros pensamos que como estaban lejos no dialogábamos mucho, pero bueno, sí habría, esperemos que Marian no nos esté escuchando y nos venga a ahorcar, ¿no? Porque Marian hace un gran esfuerzo por estar presente siempre en todos los lugares, dando información que nos permita tomar decisiones. El punto es que a veces, pues aquí en México, ¿qué pasa? Se queda luego en los niveles de la Secretaría de Cultura y no acaba de bajar a los que estamos día a día en el tema, y eso a veces falta comunicación, ¿no? Yo creo que, bueno, pues no sé si tú estuviste presente ahorita en el coloquio de editores, ¿no?, donde se fueron presentando diversas estadísticas, información, que, bueno, pues también para eso son estas ferias, ¿no? Estas ferias universitarias nos permiten conocernos. ¿Cuál es el impacto después de estos 4 o 5 días que has estado aquí en la feria, ¿no?, en relación a nuestros pares, ¿no? Los editores, los libreros, los bibliotecarios, los mismos autores. ¿Cuál es esto? ¿Qué se ha aprendido, ¿no? Porque yo creo que es importante saber también cómo te ha impactado. Yo me voy enamorada de este país, de esta feria también. El balance es muy positivo para nosotros, para la Universidad Nacional de Colombia. Los vínculos entre profesores pares son importantísimos para una universidad y otra. Yo creo que es ese diálogo el que me llevo como por encima, o sea, como en la cúspide de todo lo que hemos logrado. Como te decía, es un balance muy positivo. Hablé, por ejemplo, con el editor del Instituto de Investigaciones Filosóficas y entonces empezamos a hablar, bueno, ¿ustedes cómo hacen? Pero la revisión de pruebas, ¿no? Pues que yo todo lo diagramo en látex y yo, pero ¿cómo así? Si es filosofía, bueno, todas estas preguntas entre una y otra universidad, también con los editores de la UNAM, con la, no sé cómo se llame concretamente, pero Fomento Editorial. La idea es el lunes, como pares, sentarnos a decir, bueno, ¿cómo es su proceso y cómo es su estructura? Eso es un espacio que permiten estas ferias, ¿no? Como averiguar, bueno, ellos cómo lo hacen, cómo ustedes corrigen en papel. Nosotros de una vez directamente hacemos todos los cambios en el Word y entonces le decimos al autor, en fin. Pero esto enriquece ese diálogo entre una y otra editorial, afina cosas, me llevo ideas para la universidad. También, por supuesto, uno recorre y dice, wow, qué cubierta tan linda. Voy a trabajar en, por ejemplo, estos formatos, en estos temas. Entonces, en muchos sentidos es muy positiva. Si me lo preguntas como editora, eso, me llevo el intercambio entre una y otra editorial, también miro contenidos, qué es lo que se está haciendo, las formas, los colores, las cubiertas, todo lo que tú... Y sobre todo, esto que te comentaba hace un momento de el diálogo entre facultades, profesores, contenidos. Hicimos coediciones, entonces bueno, no, es sumamente positivo, además de conocer México, que es hermoso. Gracias. Bueno, pues no sé si el público que nos está siguiendo por redes, el que está aquí, tenga
alguna pregunta, algo que comentar, algo que dialogar, algo que cuestionar. Bueno, ¿no? 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 Ok, sí, adelante. Sí, por acá. Más bien es un poquito tu primer acercamiento a todo este mundo de la lectura. Aún así, es remontarte un poco a tus recuerdos de niña, ¿no? Entonces, pues ese es más que preguntas, como que cuéntanos una historia hoy. Y le agradezco además, le agradezco profundamente, porque uno sale de la universidad y dice, ay, yo a quién le golpeo la puerta para que me dé trabajo en una editorial, y además no solo cómo entro a una editorial, sino cómo entro a un libro, cómo entro a corregir un libro, porque claro, tienes una idea de gramática que te enseñaron en la universidad, tienes una idea de ciertas lecturas que tienes consigo, y cuando uno se enfrenta y dice, ¿será yo qué le voy a corregir a un autor? ¿Sí? Empiezas a ver como, bueno, no sé, es mi primer libro. Y entonces por eso lo agradezco. La primera experiencia no es editorial, es en una librería. Pero eso se conecta directamente con lo que hago en este momento y lo agradezco profundamente. Yo terminé materias en la Universidad Javeriana y tuve la fortuna de entrar a la librería. Mientras hacía el trabajo de grado, dije, bueno, necesito trabajo, entonces, ¿por qué no en una librería? Y bueno, además tuve la doble fortuna de trabajar con una librera de años. Esta mujer, toda su familia es de una tradición librera. Ella nació casi que en una librería, sus abuelos, su papá, sus padres eran libreros, y esta mujer, por supuesto, tenía un catálogo en la cabeza impresionante. Cuando tú empiezas a limpiar como librero los libros, las cubiertas, a ordenar todo, entonces tu ojo se va adiestrando. Y entonces la librera me decía, no, esa cubierta es horrible, hágame el favor, y la deja detrás, muy al fondo, detrás de los anaqueles. Entonces yo decía, ok, yo no voy a hacer una cubierta de esta manera. Y venían cubiertas de X editorial, Claxon, preciosas, bueno, esas me las pone al frente, por favor. Y yo entonces decía, yo algún día quiero pues tener mis libros ahí en la primera vitrina. Mucho tiempo después también la vida, qué sé yo, el trabajo también y el amor a la edición, porque sin eso no funciona. Pasé por alguna vez por la tienda y estaban, yo decía, bueno, entonces la primera experiencia como editora fue de librera. Para mí es eso. De ahí salté a la editorial de la Universidad Javeriana, me dieron ahí el primer libro, el coordinador editorial siguió muy de cerca mi proceso. Lo primero que hice fue una revisión de pruebas y duré así un montón de tiempo, y fue tan valiosa la revisión de pruebas, tan valiosa, porque no, aquí se pasó esto, aquí este cajón, bueno, en fin, todo lo que tú le revisas, pero entonces tu ojo va siendo mucho más agudo. Y bueno, indiscutiblemente, si a ti no te gusta leer, si no eres un lector apasionado, y eso todo el tiempo está contribuyendo a que, ok, este concepto no está, o lo preguntas al autor, y duré 7 años en la corrección, 6 años corrigiendo estilo todos los días de mi vida, yo creo. Eso que te permite que ya sabes, tienes el ojo afinado y así mismo exiges. Luego hice coordinación editorial en una editorial, todo ha sido experiencia académica universitaria. Alguna vez quise saltar, o bueno, todavía no es tarde, pero a la literatura, a los libros infantiles, pero bueno, no, esto a uno lo lleva, la editorial académica también te lleva, ¿no? Y luego de la coordinación, pues bueno, ya estoy en la edición. Muchas veces también me dicen, bueno, pero es que eso es un oficio de personas muy grandes. A veces hablo por teléfono y me dicen, y cuando llegan a la oficina me dicen, usted es la editora de la universidad. Y entonces hay un imaginario, sí, de gente de 50 años para arriba. Entonces, no desconozco el trayecto que llevo, de casi 10 años, porque antes de salir de la universidad ya estaba corrigiendo, pero lo que falta es un tramo todavía más grande, mucho más largo, pero bueno, o sea, parte de toda esa conciencia, ¿no? De haber sido librera, de saber cómo se mueve la librería, de cómo poner un precio a ojo, de saber cuáles contenidos, qué es lo que se está preguntando, cómo deben ser las cubiertas, a pasar de
por todas las instancias editoriales, o sea, 5 o 6 años de corrección de estilo fuerte, que también es un desgaste, o sea, también hay que decirlo, es una profesión muy linda que te enseña muchas cosas, muy sola también, pero y sin eso no podrías entonces exigirle a nadie. También hice cursos de diseño justamente para eso, para decir, no, en esa inserción te demoras 3 días. Sí, bueno, y ha sido un proceso largo que, bueno, que quiero seguir porque es fascinante. Sí, se dice que la tinta envenena y una vez que la tocaste, ahí te quedaste, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa con los libros, ¿no? Uno tiene de pronto eso que tú dices, ¿y qué pasó, no? ¿Por qué me quedo aquí? Soy una necia, me pagan mal, me tratan mal, no me reconocen, el autor dice que soy lo peor, cuando el libro no sale, no, es que es tu culpa, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer, no? Para ser un buen director de orquesta y para eso profesionalizarse todos los días tenemos que estar presentes en este espacio, ¿no? Pero bueno, vuelvo a pasar el micrófono por si hay alguna pregunta, algo que comentar, ¿no? Bueno, pues digamos que este asunto de por qué te interesaría hacer libro infantil es un reto importante, ¿no? Creo yo que es así. Todo el mundo piensa que es fácil, pero yo creo que es el sector más complicado, ¿no? Pues yo soy de las que piensa que los libros infantiles son de los libros más serios que se hacen, serios en todo sentido, no solo gráfico, que tiene un componente gráfico, pero tienes que ser preciso con lo que estás diciendo y además tienes que bajar, no bajar el lenguaje, pero tener un discurso muy claro. Entonces hay un rigor muy grande en la edición infantil. Yo creo que también parte por un gusto estético, ¿no? Incluso también lo conecto de nuevo con la librería. Luego fui a Buenos Aires y a estudiar una maestría y entonces conseguí trabajo como en una librería muy linda, de esas lindas de Buenos Aires, y atendía en la parte infantil, pero yo era fascinada, yo me la pedía, porque claro, es que son libros preciosos, son libros que son para todo el público, y la estética que hay detrás de esos libros infantiles pues me encanta. Entonces hay un gusto personal, incluso yo creo que tengo una colección importante de libros infantiles. A las ferias siempre me llevo mis libros académicos, pero una cuota grande de libros infantiles, sí. Regresando al libro académico, el trabajo con los académicos y convertirlos en autores. Creo que es un reto muy fuerte que tenemos desde las editoriales y hacerles entender que una cosa es saber mucho y otra cosa es convertirlo en un texto para ser editado y leído sin que ellos estén presentes, es decir, dejar que vayan solitos por la vida y que no puedan defenderse. Yo creo que, bueno, así como encuentras profesores que luego terminan siendo casi amigos, sí, bueno, tan agradecidos o hay tanta, nosotros decimos feeling, tanta energía, tanto entendimiento entre uno y otro, así sale muy rápido un libro. Hay otros que tienen más, como que bueno, es mi hijo y no quiero que nadie me lo mire porque lo hago como yo quiero. Entonces yo creo que es como una tensión entre siempre tener claro que el autor es el autor y que el libro es del autor. Entonces, pero que a este otro lado también hay todo un trabajo consciente de cómo volver ese libro de la mejor manera, cómo dárselo de la mejor manera a un lector. Entonces, a veces es muy bonito, eso es una de esas cosas lindas de la edición, que tienes que o ser fuerte, ¿no? Como, hey, hasta aquí llega tu trabajo como autor y ahora me toca a mí ser editora. Entonces esa cubierta, tienes 2 opciones, escoge una de las 2 porque si no nos quedamos haciendo cubiertas. O, no, es que este texto de cubierta no va, no va porque... Entonces yo creo que es una tensión entre siempre tener en el radar o tener claro que tú eres el autor, pero que también hay que sacar un libro para un público
que exige también claridad, que pide esa claridad, que pide también, no sé, como una forma definida. Entonces tú eres como ese artesano que media y que, bueno, como te decía, encuentras autores difíciles con egos, pero también autores que van a ser para ti amigos. Entonces, bueno, yo creo que hay de todo un poquito, ¿no? Ser fuerte, pero también ser dulce, amable. Te exige eso también a nivel personal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de los que nos acompañan. Aquí tenemos otro colombiano. ¿No? La mujer es colombiana, es que trae sombrero colombiano. Perfecto. Bueno, pues no sé si hay algo más que dialogar. Me parece que vamos ahí encaminados. A ver, cuéntame. Bueno, no sé si para finalizar o para cerrar, siento que muchas veces hay días definitivamente en donde dices, yo en qué me metí, esto es pesado, es duro, todo el tiempo te llaman porque hay problemas, o sea, tu labor en parte en una editorial, aparte de dirigir, es solucionar problemas, resolverlos, pero problemas de toda índole. Es decir, no, es que en la imprenta el archivo, no sé, salió con X error, llega el autor bravo, no sale el ISBN, el convenio de coedición quedó mal, entonces toca hacer un otro, en fin, son muchas aristas. Bueno, el ebook, que no abren los ebooks, bueno, en fin, son muchas cosas y generalmente es tensionante, los días son tensionantes, también incluso contenidos voy a revisar, entonces tiene muchas instancias la edición, tiene muchos procesos y muchas actividades distintas que haces. Entonces, claro, a veces sientes como, ay, no sé si esto es fuerte, es desgastante, a veces sales triste, pero hay momentos, pequeños momentos que son los que valen la pena. Y por esos momentos entonces tú te llevas las pruebas a la casa hasta las 3 de la mañana. Hay momentos en donde dices, valió la pena definitivamente esto. Y claro, y por ejemplo, cito algunos como llegar a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, no sé, haber pasado no sé cuánto tiempo sin dormir, porque tiene que estar el libro para el lanzamiento, pero entonces ese día está el stand absolutamente lleno de todas las edades mirando el libro, mirando al autor, te digo, grandes, jóvenes, pequeñitos, anonadados en silencio viendo la presentación del libro y tú paseándote de un lado a otro porque estás en la feria. Esos momentos son los que hacen que valga profundamente la pena todo ese estrés, toda esa incertidumbre. Con el libro que te cuento de niños, por ejemplo, cosas muy bonitas que uno ve quizá tras bambalinas, porque no, el niño le han firmado, el autor le había firmado el libro y entonces le tomaron una foto y la felicidad del niño con su libro mostrando la página, yo decía, claro que vale la pena. Hace poquito incluso estaban en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de acá y entonces hubo un libro muy exigente, Crítica de la Razón Pura, un compendio hispanoamericano en términos editoriales como también de corrección de estilo, ese lo corregí, también estuve casi que detrás de la edición, lo revisé pues muy bien, fueron también lo mismo, mucha zozobra, pero verlo ahí a no sé cuántos kilómetros de distancia de tu país en una vitrina y a servicio de otro público, bueno, vale la pena, es hermoso, es muy lindo también. No podemos negar que hay una parte de maternidad, paternidad, ¿no? De ver al hijo salir y decir, wow, logró llegar lejos mi hijo, ¿no? Aunque uno sea nada más, se supone que el editor, y ese nada más, quiero decirles que es muy fuerte, uno se involucra enormemente con el autor, con el contenido, porque estás deseando que realmente el lector, ¿no?, lo tome y se lo apropie y se lo lleve, ¿no? Claro, hay un vínculo impresionante porque es que estás cuidándole. Yo tengo esto, mi abuela en mi país, supongo que acá también, mi abuela era partera, entonces ella sacaba bebés, yo saco libros, me siento un poco así.
Es como, bueno, es un poco eso, un ejercicio de traer a la luz y dejarlo en estantes. Y no solo en estantes, por supuesto la idea es que lo lean. Y muchas veces también he visto en estudiantes como, wow, lo sacaron este libro, no, me lo llevo ya. Bueno, es dar a luz también algo. O no dar a luz, pero ayudar a dar a luz. Pues sí, realmente, como se podrán dar cuenta, ser editor es de veras maravilloso. Estar en una universidad también es muy lindo porque estamos en contacto cotidiano con los estudiantes que nos demandan, con autores académicos que nos exigen, y de pronto estamos en este vaivén que realmente nos da vida. Terminamos agotados, pero muy satisfechos con este quehacer. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Tenemos algo en redes? Bueno, pues, sí, a ver, acá. Mi alumna. ¿Qué pasa con, bueno, yo soy ilustradora en potencia, pero yo ya soy. Entonces, ¿qué pasa con el ilustrador? O sea, ¿cuál es la relación editor, ilustrador, autor? Oye, ¿qué hay ahí? O sea, supongo que hay ilustradores que no son tan accesibles bueno, en realidad no sé exactamente qué papel jugaría ahí el ilustrador. Yo tengo una idea de que me dan el libro y pues lo hago, pero todavía no sé qué paso sigue ya cuando se va a publicar y nunca he tenido un contacto con un editor, ¿no? Entonces quisiera que me platicaras así. Antes de pasárselo te diría, hay varios ilustradores que hemos entrevistado. Bueno, la verdad no he tenido la fortuna de trabajar en muchos libros ilustrados porque pues nosotros tenemos contenidos muy rígidos, académicos. Ahí está la importancia del salto a otros públicos. Pero en este momento estamos haciendo un proyecto con la Facultad de Artes, muy bonito, porque queremos, bueno, aquí esto es un adelanto, en la Feria del Libro de Bogotá, que es sobre abril, estamos trabajando con la Facultad de Artes para llevar al menos 3 libros para abrir una colección infantil. Entonces ahí digamos que hay una alianza entre la Facultad de Literatura y los chicos que hacen la maestría en escrituras creativas y cómo ellos entonces se articulan con la Facultad de Artes, propiamente creo que hay una materia de ilustración y en la maestría también hay ilustración infantil. Entonces entre ellos se está tejiendo ese contenido para la editorial de la universidad. Vamos a ver qué pasa. No puedo responder completo, pues a cabalidad tu pregunta, pero es un proceso, lo mismo también. Va a ser para mí como algo nuevo. En el de mi primer libro de plantas, la ilustradora era una chica bióloga que entendía perfectamente el tema. Y bueno, no, claro, ella cambia, retoca y tiene mucha libertad, ¿no? Salvo como, bueno, aquí está, se yuxtapone el texto con la imagen, entonces debes cuidar esto, lo otro, pero es mucha libertad. Hasta el momento lo que yo he trabajado con ellos es mucha libertad, ilústralo tú, ni siquiera un estilo, o sea, como tú como ilustrador, no, es una confianza plena, hasta pues, los pocos libros que he hecho en ese sentido. Y bueno, pues esperemos que esa alianza editorial, Facultad de Artes, Facultad de Literatura, pues tenga un excelente resultado. ¿Ya nos contarás? Sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Angélica, que además, bueno, pues en último momento nos vino a acompañar aquí y creo que fue muy, muy acertado porque realmente nos diste la oportunidad de escuchar a alguien muy joven, no tanto, bueno, tragaños entonces, pero con mucha jovialidad sobre la edición universitaria, que finalmente creo que eso es lo que hace que esto tenga mucha vida. Y pues te agradezco enormemente tu presencia y a los que nos acompañaron el día de hoy en este lugar. Pues seguimos en contacto. Sí, definitivamente, mil gracias a ti y a la Filuni, a Joaquín, bueno, a la Universidad Autónoma de México por abrirnos sus puertas y por ser tremendos anfitriones. Yo creo que todos nos vamos muy contentos, profesores, el equipo editorial. Yo creo que voy a ahorrar
de aquí para venir ya a conocer México de otra manera, pero de verdad, qué conexión y qué gratitud la que tenemos en este momento con ustedes. Mil gracias.